Hoy vamos a hablar de una huelga de hambre y de un encierro en una iglesia. Pero no es el que te estás pensando. Quédate para que lo descubras. Siempre se ha dicho que para poder entender la importancia de nuestros derechos es fundamental conocer todas las luchas que se libraron para conseguirlos. Y aunque probablemente no hayas vivido esta época y desconozcas muchos detalles de lo que te voy a contar, hoy vamos a hablar del encierro y la huelga de hambre que llevaron a cabo las personas sin papeles en Barcelona para el 2001. Nos remontamos al 2001, un año que inició con fuertes preocupaciones por parte de la población migrante en situación administrativa irregular acá en España. El 23 de enero entraría en vigor una ley que eliminaría el derecho de asociación, manifestación y sindicación de todas aquellas personas que carecieran de autorizaciones de estancia, residencia o de trabajo aquí en España. Además, esta nueva ley entraba también para criminalizar este estatus, planteando la detención, el encarcelamiento y la expulsión del territorio Schengen. Esto sin hablar de que a pesar de las regularizaciones promovidas por el gobierno, específicamente la del 2000, la tasa de personas en situación sin resolver aún era muy alta. Y sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en Barcelona, la tasa de denegación de las solicitudes en la regularización rondaba un 70%. Y sin imaginar que ese 2001, empezando el año, el 3 de enero, ocurriría un trágico accidente en el que murieron 12 personas de Ecuador en Lorca, Murcia, cuando se dirigían a trabajar de manera clandestina en el campo. Así que este año empezó bastante movido, con muchísimo debate sobre la precariedad laboral de miles de inmigrantes en el campo, en el sector agrícola español. Esto llevó a una serie de protestas y movilizaciones que rápidamente se hicieron eco en todo el territorio. En definitiva, la presión legal y social que tenían las personas migrantes en situación irregular era tal que decidieron autoorganizarse y poder tomar acciones aún más contundentes. Por ello, el 20 de enero convocaron una reunión abierta en Plaza Cataluña, aquí en Barcelona, para poder tratar en qué situación se encontrarían todas aquellas personas sin documentación con la entrada de esta nueva ley. En esta asamblea se acordó hacer un encierro simbólico que tendría como lugar la Catedral de Barcelona y que se limitaría solo al fin de semana. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades eclesiales del templo, las personas migrantes acudieron a Santa María del Pi, una parroquia bastante cercana donde el párroco Mosén Josep María Vidal, un histórico colaborador de movimientos sociales, decidió acoger a parte de esta asamblea. Luego se realizó una segunda asamblea en la que finalmente entraron unas 350 personas y donde se decidió no solo que el encerramiento pasara a ser indefinido, sino comenzar también una huelga de hambre para que les dieran papeles a todos. Y así comenzó el tan conocido encierro de los sin papeles de Barcelona. De los 47 días que duró este encierro, de los cuales una quincena fue en ayuno, casi 1.000.000 de inmigrantes de África, India, Bangladesh, Pakistán, entre otros, permanecieron encerrados en 11 iglesias del área metropolitana de Barcelona. Y durante este tiempo, debido a las circunstancias tanto internas como externas, el encierro fue bastante complejo, pero los migrantes supieron organizarse muy bien. Cada iglesia contaba con asambleas que transmitían todas las ideas y las conclusiones de sus reuniones a una asamblea general que estaba en Santa María del Pi, donde, por supuesto, se tomaban las decisiones más relevantes de toda esta protesta. Además, tenían distintas comisiones: propaganda, intendencia, sanidad, traducciones, negociaciones con el gobierno, entre otras. Es decir, crearon todo un sistema organizativo para poder mantener las dimensiones de esta protesta. Al mismo tiempo, hubo algunas manifestaciones muy importantes, es decir, durante ese periodo de encierro. Y una que destaca muchísimo fue la del 4 de febrero, en la que asistieron más de 50.000 personas, bajo el lema por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los inmigrantes. Por supuesto, detrás de todo esto también había una constelación muy importante de organizaciones, asociaciones, tanto sociales como políticas, eclesiales, vecinales, estatales, internacionales, que fueron muy decisivas para resistir en estas circunstancias límites que tenía la protesta. Pero finalmente, tras largas negociaciones con el Estado, se logró el tan llamado Acuerdo del 8 de marzo de Barcelona. Un acuerdo por el cual la delegación de gobierno del PP se comprometía a regularizar a toda aquella persona que alegara su estancia en el territorio español desde el 23 de enero del 2001, contradiciendo o modificando lo que habían planteado en la normativa que entró en vigor. Este acuerdo prácticamente recogió la demanda de papeles para todos, aunque
aún había mucho camino por recorrer y aún hay mucho camino por recorrer. Pero lo importante es que con el paso del tiempo ese acuerdo no solo terminó extendiéndose a otras zonas de España, como en Murcia, Valencia, Madrid o la misma Andalucía, donde otros inmigrantes también estuvieron llevando a cabo encierros, protestas y movilizaciones por sus derechos, sino que al gobierno no le tocó de otra que tener que aplicarlo de forma generalizada a todas las personas que se encontraban en situación administrativa irregular, llevando a cabo un proceso de regularización extraordinaria en junio del 2001. En ese entonces el ministro de Interior era el tan famoso Mariano Rajoy, quien al exponer que venía este proceso migratorio explicó que aplicarían las mismas premisas que se recogían en ese tan famoso acuerdo de Barcelona, es decir, un acuerdo logrado por personas sin papeles. Esto tiene un gran peso histórico y mantiene mucha relevancia en la actualidad, porque los medios, los objetivos, los testimonios, las movilizaciones, todos esos discursos y consecuencias sociales, políticas, estuvieron encaminados de forma voluntaria e involuntaria para crear una nueva relación entre lo que era el Estado, el derecho y las personas migrantes. Básicamente teníamos y tenemos una ley que provocó un montón de reacciones, que movilizó a tal punto que este grupo social que estaba en los márgenes del derecho logró incidir en la producción de una normativa puntual, pero muy trascendente en materia de extranjería. Porque definitivamente la gente sin papeles tiene muchísimos más papeles de los que te imaginas.